Hola, muy buenos días. Te mando un cordial saludo. Que Dios te bendiga en este domingo tan especial donde podemos escuchar la palabra de Dios. Yo espero que te encuentres bien de salud, que te encuentres bien junto con toda tu familia y que Dios siga obrando en ti. Así que gracias por estar atento a la palabra de Dios. Vamos a considerar lo que Dios nos está enseñando el día de hoy, que sea una palabra que edifique nuestra vida, nuestro corazón, que sea una palabra también que nos pueda hacer reflexionar, que nos pueda motivar y que nos haga trabajar para la iglesia de Dios. Así que vamos a hacer una pequeña oración encomendando este tiempo en las manos de Dios. Padre, te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo por tu palabra, que es viva y eficaz. Gracias, Señor, por tu palabra, que es nuestro consuelo, nuestra luz, nuestra dirección. Gracias por redarguirnos a través de ella, Señor, hablarnos en esta mañana. Bendice a cada oyente y bendice a quien la expone, que la podamos escuchar, entender y comprender y llevarla a cabo. No en nuestras fuerzas, no en nuestras emociones, sino en el poder de tu Santo Espíritu. Amén. Bueno, pues vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de los Hechos. Seguramente estás muy bien relacionado con esta historia, con este libro, ya que es un libro que tiene sumamente mucho peso dentro de lo que son también los evangelios y las cartas, y a través de ella podemos conocer muchísimas cosas en esta mañana. Hechos capítulo 1, verso 1 al 5. Sígueme con tu vista y vamos a darle lectura. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar desde el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablando acerca del reino de Dios, y estaban juntos, y les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Vamos a ver qué pasó con estos apóstoles que estaban reunidos. Entendemos que ya en el libro de Juan ya había sido crucificado, ya había sido resucitado, pero ¿qué pasó en esta cuarentena? ¿Qué pasó en estos 40 días que él estuvo ahí aún con ellos? Primeramente, de Lucas, pues la Biblia solamente registra muy pocas cosas. Sabemos que era médico, por lo que se relata en Colosenses. Sabemos que era un hombre, era gentil, por su nombre también. Y sabemos que era compañero devoto de Pablo, y lo vemos relacionados en las cartas y en los pasajes que hemos leído a lo largo de nuestra Biblia. Teófilo, ¿quién es Teófilo? Este pudo haber sido un cristiano deseando ser instruido. Él pudo haber sido un oficial romano siendo enseñado por Lucas de la historia de los movimientos del cristiano, o pudo haber sido solamente un nombre simbólico, porque Teófilo significa amante de Dios. Así que el libro de los Hechos está escrito para que la gente pudiera vivir el cristianismo de una manera natural, de una manera en paz, de una manera, una fe viva. Así que me gustaría que desarrolláramos unos 5 puntos que tengo aquí en mis notas y que nos pudieran ayudar. Así que, fíjate cómo dice en el principio. Jesús comenzó a hacer y a enseñar.
Es lo que le está diciendo Lucas en el libro de los Hechos. Dice, y Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Esto es lo que enseñaba Jesús. Él vino a enseñarnos acerca del arrepentimiento. Él nos predicó el perdón de pecados. Él nos enseñó a amar a nuestro prójimo, a hacer el bien. El Señor Jesús nos enseñó a guardar los mandamientos de Dios, la ley de Dios, llevarla a cabo, practicarla. Él nos enseñó a hacer la voluntad del Padre. Y fíjate cómo dice en esta parte que me gusta, que está escrita de parte profética en el libro de Isaías 61:11, pero que está cumplida en Lucas 4:18. Son los mismos textos, es la misma palabra. Dice, el Espíritu del Señor está sobre de mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. Este era el mensaje, esto es lo que enseñaba el Señor Jesús, dar las buenas nuevas, sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner libertad a los oprimidos. Así que, si este era el mensaje que el Señor Jesús estaba haciendo durante todo su periodo aquí en la tierra, desde que era niño, y lo estamos hablando desde que es niño. ¿Por qué? Porque cuando él era niño, también ya estaba en el templo y daba una enseñanza. Eso lo podemos ver en los evangelios. Usted claramente se acordará de esto. Así que esto es lo que él enseñaba. Este era lo que él hacía. Él tenía un gran amor por sus prójimos, por todos aquellos que aún lo maltrataron, por todos aquellos que los menospreciaron. Él no tuvo rencor en su corazón hacia nadie, sino por el contrario, él los amó. Así como él está diciendo que él hacía y enseñaba, mire, esto es lo que nosotros también tenemos que hacer como iglesia. Maravillosamente lo que Jesús empezó todavía continúa. Hay un sentido real en el libro de los Hechos que continúa, sigue siendo escrito hasta el día de hoy. No en un sentido bíblico, sino en un sentido de la obra de Dios que continúa por su Espíritu a través de la iglesia. Nosotros somos la iglesia. Nosotros también tenemos que enseñar y hacer lo que enseñaba Jesús. Nosotros tenemos que darle a la gente que está allá afuera, darle el mensaje de arrepentimiento, el perdón de pecados. Nosotros les tenemos que enseñar las buenas nuevas. Así que yo le invito a que usted enseñe y que haga como hacía Jesús. Un segundo punto que me gustaría tocar. Se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Esto es, que no pueden ser cuestionadas. Se presentó vivo. Tenemos que presentar a un Jesús vivo. ¿Por qué era necesario? Mire, ahorita se lo digo, pero se presentó vivo con ellos, ¿sí? El libro del Evangelio de Juan, a partir del capítulo 20 y 21, revela los hechos que hizo Jesús. En esos dos capítulos, revela todo lo que hizo Jesús después de su muerte, en su resurrección y antes de ascender al cielo, como lo muestra Hechos 1. En el libro de los Hechos, en el libro del Evangelio de Juan, mire, se presentó a María Magdalena, se le apareció a los discípulos, se apareció a Tomás, que representaba la duda y lo venció. Usted se acordará de este encuentro que tiene con Tomás cuando los apóstoles le dicen, hemos encontrado al maestro, el maestro vive. Y él, vaya, representando su nombre con todo lo que es, dice, hasta que no meta mis manos en sus costados, no creeré. Más adelante en el libro, en el mismo evangelio, dice, Tomás, mete tu mano en mis costados, estas son mis llagas. Y sabes, es una manera de vencer la duda. El Señor Jesús enfrentó a Tomás, pero para no dejarlo en duda, que no fuera incrédulo.
para que creyera. Y muchas veces dudó él, o dudó. Se le apareció a los 7 discípulos, tuvo una pesca milagrosa. Cuando ellos salieron a comer, a buscar de comer, y Pedro, que era pescador de oficio, ¿cómo dice ahí? Voy a ir a pescar. Y le dicen los discípulos, pues vamos, nosotros te seguimos. ¿Por qué era tan importante que el Señor se presentara vivo? Solamente quiero hacer un pequeño paréntesis ahí. ¿Qué era tan importante la fe? ¿Por qué? Porque si Pedro era, solamente lo voy a tomar de ejemplo así de esta manera, para que no se confunda. Pedro era pescador de oficio, y al no haber visto ya otras cosas más, él dijo, voy a ir a pescar. Iba a regresar a su antigua naturaleza, a su antiguo oficio, sabiendo que él tenía un llamado. Por eso es que más adelante, cuando el Señor Jesús le dice, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Tuvo un compromiso. Pedro tuvo que haber dicho, sí, Señor, yo te amo, tú lo sabes. Y sabes, de pescador de oficio, lo pasó a pescador de hombres. Jesús se presentó vivo. Esta es la verdad para ti y para mí. Aquí es cuando nos damos cuenta si tú y yo somos cristianos o somos religiosos. Si tú y yo presentamos a un Cristo vivo, a un Cristo resucitado, a un Cristo que tiene poder, a un Cristo que hace milagros, o solamente en nuestra casa, porque no hemos podido asistir a la iglesia, ya no oramos, ya no leemos, ya no tenemos tiempo para adorar, ya no tenemos tiempo para ministrar a Dios, nuestras actividades, mañana escucho la Biblia, al rato, y ¿sabes qué? La gente tiene necesidad de escuchar y de que le presentemos a un Jesús vivo, con muchas pruebas, y como lo dice aquí, indubitables, que no puedan ser cuestionadas, que quede bien claro ahí en esa parte, que les presentemos a un Jesús que tiene autoridad. El Evangelio de Juan 20, 30 y 31 dice, además Jesús, muchas otras señales hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, los cuales no están escritos en este libro. Pero estas cosas se han escrito para que creáis en Jesús es Cristo, el Hijo de Dios, y el que y para creyendo tengáis vida en su nombre. Escúchalo bien, tenemos que ser cristianos vivos, porque Jesús está vivo. Y si solamente tenemos a un Cristo crucificado, entonces ¿sabes qué? Nosotros todavía tenemos una religión, y la religión no nos funciona, no nos sirve. La gente tiene necesidad de algo diferente, de algo fresco, de algo nuevo. Y para eso la iglesia tiene que tener un tiempo de comunión con Dios, tiene que tener un tiempo de relación con Jesús, tiene que conocerle a Él, porque si no conoce a quien predica, entonces ¿sabes qué? Va a predicar de Él nada más, de su egoísmo, de sus experiencias. Y de eso la gente no tiene necesidad. Punto número 3. Hablándoles acerca del reino de Dios. Lo vuelvo a repetir. Este periodo se dio cuando el Señor Jesús ya había resucitado, ya se había presentado ante sus discípulos, ya había hecho algunos milagros, y esto fue antes de que subiera al cielo. Pero se dice que este tiempo lo utilizó para hablar acerca del reino de Dios. Romanos 14, 17 dice, porque el reino de Dios no consiste en comida ni en bebida, sino en justicia, en paz, gozo en el Espíritu Santo. Esto el Señor Jesús se lo tenía que dejar bien claro. ¿Por qué?
porque los discípulos tenían entendido que cuando el Señor Jesús entró en la entrada triunfal hacia Jerusalén, ellos pensaban que iba a ser un ejército, que Él era el que los iba a liberar de la opresión de los romanos, que iba a haber un enfrentamiento, que iba a haber una guerra, y no era así. El Señor Jesús estaba hablando acerca del reino de Dios, y por eso está escrito esto. El reino de Dios no consiste en comida ni en bebida, sino en justicia, en paz y en gozo. El Evangelio nos ofrece justicia. La obra de la justificación de Dios realizada en el hombre es con el fin de declararlo justo y librarlo de la condenación eterna. Muchas personas buscan ser halladas y justificadas por su religión o por hacer buenas obras o por las penitencias de sus pecados. Pero por eso el Evangelio son buenas nuevas, las que anunciamos a los pecadores, nos son anunciadas a los pecadores, que tenemos esperanza por medio de la fe en Cristo y de que podemos alcanzar salvación. Dentro de ese mismo punto, el Evangelio nos ofrece paz. La paz es algo que toda la gente busca. Busca vivir tranquilamente sin preocupaciones excesivas, pero lamentablemente en este mundo es imposible alcanzarlo. Los gobiernos se esfuerzan por mantener la paz, pero las guerras, las delincuencias, en general, la misma maldad del hombre hace imposible esto. Juan 16:33 dice: estas cosas he hablado para que tengan paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiar, yo he vencido. Y mire, y finalmente, el gozo. El gozo que el ser humano busca, la alegría de su vida, en placeres, entretenimientos de este mundo que ofrece. Y cuando estos placeres pasan, porque son momentáneos, también desaparece la alegría del hombre. Así que la alegría que ofrece el mundo solamente es temporal. El anunciar para usted y para mí acerca del reino de Dios, estamos hablando de algo eterno. Estamos hablando de justicia a través de los evangelios, de paz a través de la palabra del Señor y de un gozo que es permanente, de un gozo que siempre estará del Señor Jesús, aún cuando estemos en aflicción, aun cuando nos encontremos en ciertas tribulaciones, podemos confiar en el Señor, como lo dice ahí. Una vez más lo leo, dice: y estas cosas les he hablado para que tengan paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confíen en mí, yo he vencido. Qué increíble. Esto es lo que necesita la gente. Esto es lo que tiene la gente de escuchar lo que hizo Jesús y lo que enseñaba de un Cristo vivo y hablarles del reino de Dios. Juan 15:11 dice: estas cosas les he hablado para que mi gozo esté entre vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Una promesa más. Tu gozo es el gozo del Señor. Y como el Señor está siempre en nosotros, aunque estemos en tribulación, lo vuelvo a repetir, siempre estaremos con gozo, porque el gozo del Señor es permanente, es nuestra fuerza, es nuestra alegría, es nuestra fortaleza. El gozo del Señor me hace vivir confiado de que no estoy solo ni desamparado. Él me guiará y Él me sostendrá. Punto número 4. Sino que esperen en la promesa del Padre. ¿A quién le gusta esperar? ¿A quién le gusta esperar? El mensaje es la promesa del Padre. No se vayan de Jerusalén, no se vayan a salirse de aquí. Esperen. Vuelvo a repetir, ¿a quién le gusta esperar? ¿A quién le gusta esperar en la fila del médico? ¿A quién le gusta esperar en la fila del banco? ¿A quién le gusta esperar para que le cobren su despensa en el supermercado? ¿A quién le gusta esperar en la gasolinería? ¿A quién le gusta esperar una respuesta del trabajo que fue aceptado? ¿A quién le gusta esperar un sí de parte de su amada, de su novia, o quien está pretendiendo? ¿A quién le gusta esperar si su examen fue aprobado o no fue aprobado? ¿A quién le gusta esperar?
mas sin en cambio, que esperasen, que esperasen, que se esperen, que se esperen. Esperarse significa que lo que esperaban valía la pena esperar. ¿Qué significa que esperaran? Que ellos verían la promesa que vendría. Que esperasen significa que ellos lo iban a recibir. Que esperasen significaba que serían probados al esperar, al menos por un tiempo. ¿A quién le gusta esperar? A nadie. Mas sin en cambio, su obediencia de mantenerse todos juntos y esperar lo que Dios iba a hacer, esa era una gran bendición. Aquí hay algo muy importante. Es una promesa de parte de Dios. Y nosotros no le podemos prometer a la gente cosas que están en nuestras fuerzas. No podemos prometer. ¿Por qué? Porque la misma Biblia dice que Él no honrará al mentiroso. ¿Y cuántas veces hemos escuchado a gente que hace promesas? Ya no te vas a tener problemas, ya no vas a tener dolor, ya no vas a tener angustia, ya no vas a tener ciertas aflicciones, pero la verdad esa no es. Dice, en el mundo tendré esa aflicción, pero yo he vencido. Esa es la palabra esperar en el Padre. Punto número 5. Mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Esto es decir, que se acercaba cuando el Señor Jesús iba a ser recibido y ellos iban a recibir la promesa del Padre. Esa era la promesa, el Espíritu Santo. El Señor Jesús muchas veces les habló a los discípulos a través de parábolas, a través de enseñanzas, y ellos decían, es que no entendemos, cómo que por un momento te veremos y después no te veremos. ¿De qué quieres hablar? ¿Qué nos dices? Y ellos no lo entendían, no lo comprendían. ¿Por qué? Porque no estaba el Espíritu Santo. El Evangelio de Juan dice unas palabras. Juan 16, 12 y 13. Aunque tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a la verdad. Porque Él no hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oye y os hará saber estas cosas que habrán de venir. Pero cuando venga, en estos tiempos todavía no recibían el Espíritu Santo. Pero después de que el Señor Jesús ascendió, vino el Espíritu Santo. Vino lo que dice en el libro de Isaías. El Espíritu y reposará sobre él el Espíritu de Dios, el Espíritu de sabiduría, el Espíritu de inteligencia, el Espíritu de consejo y de poder, el Espíritu de conocimiento y el Espíritu de temor de Dios. Cuando hablo de temor o cuando se está hablando de temor, no está hablando de miedo, está hablando de una reverencia, de un respeto hacia Dios. Así que el Espíritu Santo que iba a venir a las vidas de los apóstoles era un espíritu de sabiduría, un espíritu de inteligencia, un espíritu de consejo y de poder y un espíritu de temor hacia Dios. Así que ellos iban a estar bien dotados, bien capacitados, bien empapados, bien llenos del Espíritu Santo para hacer cosas magníficas, cosas extraordinarias, cosas que vendrían y dejarían adonadados a todas las gentes que los escuchaban. ¿Por qué cuando vemos más adelante en el libro de los Hechos, todas estas enseñanzas no era porque fueran los escogidos, no era porque hayan sido los más sobresalientes, era porque ellos habían esperado en la promesa. ¿Qué dice el Evangelio de Marcos 16, 17? Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes y beberán cosa mortífera y no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos
y sanarán. ¡Wow! Vamos, alégrate un poco. Esto es lo increíble del Evangelio. Esto es lo increíble del cristianismo. Y no es un poder para exhibición, es un poder para poder anunciar a Jesús. Es un poder para poder hablar las cosas que Jesús hacía y enseñaba. Es para poder hablarles del reino de Dios. Es para poderles presentar a un Jesucristo vivo. Hoy lo que ellos recibieron, hoy nosotros lo tenemos. Hoy en ti y en mí están estas palabras. Tú y yo tenemos que ser llenos del Espíritu Santo todos los días. Y lo vuelvo a repetir, no es para exhibición este poder. Es para anunciar el Evangelio de Dios. Y estas señales seguirán a los que creen. Implica creer, implica compromiso, implica santidad, implica relación con Dios, implica comunión con Dios, implica morir a tu yo. Y cuando tú mueres, Él crece, Él se enseñoría de ti, la palabra se apodera de ti y en mi nombre. Ahí póngalo bien presente, en mi nombre. No en tu nombre, no en tus fuerzas, no en el nombre de ninguna otra persona, en el nombre de Jesús, dice, y echarás fuera demonios, hablarás nuevas lenguas, tomarás en tus manos cosas mortíferas y beberás y no morirás. No te harán daño, y sobre los enfermos pondrás las manos y sanarán. Es necesario. ¿Cuántos enfermos hoy no tenemos en día? ¿Cuántas gentes necesitadas, endemoniadas no hay hoy en día? ¿Sabes qué? Necesitamos el poder de su Santo Espíritu. Necesitamos creer para que estas señales a los que creen en su nombre nos sigan. ¿Tú crees que los apóstoles, que todo lo que hicieron, lo hicieron porque sí? ¿Que lo hicieron en sus fuerzas, en su conocimiento? No. Tú te acordarás en los evangelios y como lo hemos escuchado, ¿quién era Pedro? ¿Quién era cada uno de los discípulos? Pero el tiempo de transformación se dio cuando vino el Espíritu Santo, el Espíritu de sabiduría se enseñoreó de ellos, el Espíritu de conocimiento, el Espíritu de revelación, el Espíritu Santo los mudó y los transformó, y es por eso que ellos pudieron hacer todas estas maravillas en sus tiempos. Hechos 5:12 en adelante. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en los pueblos. Estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón de los demás. Ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más. Gran número así de hombres, de mujeres, de hombres como de mujeres, tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y en lechos para que al pasar Pedro, al menos su sombra cayera sobre de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayéndoles enfermos, atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. ¡Wow! Esto es lo que necesita la iglesia el día de hoy. Esta es la responsabilidad de la iglesia el día de hoy. Así como la fue la de ellos, sigue siendo. Y de esta manera voy a concluir. Lo que Jesús comenzó, lo que Jesús empezó, todavía continúa. Aún siendo real que en el libro de los Hechos continúa, sigue siendo escrito el día de hoy, no en un sentido bíblico, sino en el sentido de la obra de Dios que continúa por su Espíritu Santo a través de la iglesia. Yo soy parte de la iglesia, tú eres parte de la iglesia,
Todos tenemos que anunciar estos principios que el Señor Jesús dejó en el libro de los Hechos. Mi hermano, es tiempo de que despertemos. Mi hermano, es tiempo de que nos levantemos. Mi hermano, hay una gente necesitada allá afuera. Mi hermano, hay muchas cosas que están sucediendo. Pero tú no puedes anunciar a un Cristo que no conoces. Tú no puedes anunciar con quien no has tenido comunión. Tú no puedes anunciar a quien no le has recibido. Por eso en esta mañana tú necesitas recibir el reino de Dios. Tú necesitas saber de la justicia de Dios. Tú necesitas saber del gozo de Dios. Tú necesitas saber de la paz de Dios. Quiero invitarte a que hagamos una oración. Piensa, reflexiona en lo que acabamos de escuchar. Si nos hemos mantenido pasivos, si nos hemos mantenido conformes, o si de repente nos dimos cuenta que cambiamos nuestra relación por religión. Es tiempo de levantarse. Es tiempo de que la iglesia continúe lo que Jesús enseñó. Padre, te damos muchísimas gracias porque el poder del Espíritu Santo hoy es manifestado sobre todos los que estamos escuchando tu palabra. El espíritu de sabiduría, el espíritu de consejo, el espíritu de poder y de autoridad, el espíritu, Señor, que nos capacita y nos redarguye, el que pone un denuedo en nuestros labios para hablar con denuedo tu palabra, trayendo palabras frescas a corazones sedientos. Padre, te damos muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias porque la iglesia se levantará como se levantaron estos discípulos. Y a ti, que nos escuchas por primera vez, también quisiera anunciarte el Evangelio de Dios. La religión no salva. El único que salva es Jesús, el que murió por nosotros, el que fue crucificado, el que se entregó por nosotros. Si tú quieres hacer una oración y recibir a Jesús y también esta promesa que es para ti de recibir el Espíritu Santo, ¿sabes qué? Haz una oración conmigo. Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados, de mi maldad y me aparto de ellos, como dice tu palabra. El que confiesa sus pecados y se aparta será prosperado. Y mi vida necesita prosperar en un nuevo nacimiento, en una nueva dimensión, en la luz, en la gracia y en el favor tuyo. Padre, gracias por el Evangelio que me ofrece justicia y perdón de pecados. Gracias, Señor, por tu Espíritu que hoy lo puedo recibir y que puede empezar a obrar en mi corazón. En el nombre de Jesús, te alabo y te bendigo. Amén. Muchísimas gracias, que esta palabra te anime, que esta palabra pueda ser de edificación, que esta palabra te haga reflexionar como persona, como miembro de la iglesia y de lo que tenemos que hacer para el reino de Dios. Amén.